Apología de los comportamientos autolesivos. Para ofrecerla nos acompaña parte del equipo de la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario del Complejo Universitario de Albacete. En primer lugar, intervendrá doña María Dolores Gómez Castillo, psicóloga clínica y coordinadora de la UTK, de la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario. Además, es decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. Además, por otra parte, es vocal del Consejo Nacional de Colegios de la Psicología de España y en ella ejerce como coordinadora del área de Psicología Clínica y coordinadora de la División de Psicología Clínica y de la Salud. En segundo puesto hablará María Teresa Tolosa Pérez, es licenciada en Medicina y es especialista en Psiquiatría y desarrolla su labor profesional como psiquiatra de la UTK. Y en tercer lugar hablará Verónica Escrivá Sáez, que es diplomada en terapia ocupacional. En la actualidad también es profesora asociada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ejerce su labor profesional como terapeuta ocupacional en la TUTK y esperamos que en breve también sea diplomada en psicología. Bueno. A ver, dice. Seguro. María Dolores, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la presentación que nos haces y en este caso, pues yo un poco rara que me siento porque como normalmente cuando hacemos este tipo de actos, como voy como de la parte decana del Colegio de Psicólogos, pues nunca participo como ponente y en este momento, pues la verdad es que, bueno, vamos a experimentar otra cosa. Iba a deciros anteriormente que relajarais, que tirarais los brazos, que os hicierais aire, porque hace un calor mortal. Yo no sé cómo va el aire. Y también, por otra parte, pues eso, aunque ya llevamos una serie de horas, habéis estado prestando mucha atención y ahora vamos a contar nosotros también nuestras experiencias. Para nosotros es muy importante pues este tema y en realidad por mi práctica diaria me hace, pues eso, nos ha hecho, bueno, pues también impulsar un poco esta temática que de alguna manera pues en nuestro trabajo con adolescentes en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario ya desde el año 2001 que está en Albacete en funcionamiento, ya sabéis que hay una en Ciudad Real, una en Albacete y entonces pues esta experiencia nos ha hecho también bueno, poder hacer unas reflexiones, no solamente realizar un trabajo clínico diario y un trabajo de intervención diaria, sino que también pues poder tener el momento y el tiempo para reflexionar sobre algunos temas, ¿no? Entonces nosotros un poco vamos a traeros este tema que era redes sociales, apología de los comportamientos autolesivos, entendiendo por apología de los comportamientos autolesivos lo que vamos a ir explicando y metiendo en comportamientos autolesivos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el daño al propio cuerpo y en ese sentido en la red cómo se fomentan y cómo se disparan y cómo funcionan. Antes la compañera anterior ha dicho una palabra y entonces dice nosotros hemos hecho una reflexión o un análisis acerca de una serie de grupos o de grupos en la red, ¿no? Que tienen determinadas especialidades, por así decirlo. Unos fomentan un poco la anorexia, otros fomentan la autolesión, otros fomentan la pedofilia, otros fomentan cualquier cosa que tiene que ver con estas historias. Y dice, no hemos querido poner una transparencia o una foto por no ser amarillistas. Bueno, pues yo eso me he quedado con eso, digo, voy a aclararlo, digo, porque si no, nosotros vamos a ser amarillísimos, fosforitos. Entonces, ¿por qué vamos a ser fosforitos? Pues lo voy a decir, porque esto es lo que hemos visto y enlazándolo un poco con la anterior presentación, la primera conferencia de Carmelo, hablando un poco sobre la imagen, ¿no? Sobre la imagen. O sea, nosotros entendemos que no va a ser amarillo ni verde, es la imagen y está al acceso y al alcance de todos. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar esas imágenes para poder pensar y para poder dar una visibilidad a lo que está oculto, porque en realidad lo que está es oculto y porque en realidad lo que pasa es que no se ve. Por lo tanto, nosotros cuando hablemos y presentemos una serie de imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador, no son amarillistas. Es la imagen a la cual tienen acceso nuestros adolescentes y por eso la queremos presentar y por eso nos ha hecho plantear una reflexión y por eso estas imágenes están al acceso de todos y entonces quiero distinguir una cosa de la otra porque vamos a hacer una reflexión dura y profunda porque creemos que es necesario y porque creemos que hay algo que está sin control por debajo del subsuelo. Hay algo que está sin control, pero que está al acceso de todos y que la mayoría de los que estamos aquí, cuando venimos a ver una presentación, pues vemos, por ejemplo, pues un esquema,
unos puntos, unas cosas. Y entonces, bueno, lo escuchamos, nos quedamos ahí, pero no sabemos exactamente qué cosas están manejando nuestros adolescentes. Entonces, vamos a hacer ese tipo de intervención. ¿Qué es apología? Apología es un discurso, es el discurso en palabra o por escrito en favor de algo o de alguien. Por tanto, en ese sentido, cuando alguien lo escribe en libro, lo escribe en algo, pues parece que está escrito en algún lugar. Pero en la red, la apología está, la apología de los comportamientos, en la imagen, en la palabra y en la presencia continuada y el manejo que hacen los adolescentes de este tema. Mucho más usual, mucho más frecuente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Lo vamos a ver también en pacientes, por una parte, que es por desde donde nos aparece esta cuestión, y en la población general adolescente. Entendemos por comportamientos autolesivos el daño hacia sí mismo o sí misma, la normalización. También queremos entender la normalización del comportamiento autolesivo. Lo queremos entender, como hemos dicho, en pacientes, pero lo queremos entender en la población normal. La normalización del comportamiento autolesivo. Anteriormente también decía Carmelo que no solo está mal el que se disocia en un momento, está mal el que de pronto piensa que ha estado ahí o que no ha estado, o que parece que siente una cosa, que tal, no solo es enfermo. Lo que queremos traer es que hay una distinción que tenemos que hacer adecuadamente, y luego también vamos a hablar un poco, vamos a comentaros de una manera así que no va a ser muy hilada, o pretendemos que sea más reflexiva que hilada, métodos utilizados para las conductas autolesivas. Esta es una imagen de ella está en la oscuridad, atrapada en un lugar horrible del que quiere salir. Bueno, quiero que os fijéis un poco en estas frases, en esta temática que lleva todo este tipo de páginas, ¿vale? Y para que veamos qué contenido diríamos de sufrimiento o no sufrimiento, de psicológico, de esta parte del interior de la persona, etcétera, etcétera, que está colocado ahí en todas estas situaciones. Analizamos los comportamientos, daño al cuerpo por TCA. Distinguimos un poco, porque esto también va a estar distinguido en las imágenes, en las redes sociales, en las conductas autolesivas y en la población adolescente en general. Van a haber 3 momentos diferenciados, podría haber algunos más probablemente, pero nosotros nos vamos a centrar en esos específicamente. Nosotros trabajamos aquí. Este es el hospital del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, tiene otro que es el Perpetuo Socorro, nosotros trabajamos ahí. Y esta parte de ahí es el hall de la unidad de trastorno del comportamiento alimentario, en el cual nosotros llevamos a cabo nuestra actividad diaria. Estas son chicas, algunas de ellas pacientes nuestras o no, que en las actividades externas que hacemos en la vida diaria, cuando salimos al exterior, a encontrar esa serie de funcionamientos más normalizados y de valores, etcétera, etcétera, pues la llevamos al campo y trabajamos con ellas la incorporación a otros espacios diferenciados. Y como nos gustó mucho esta imagen cuando se la hicieron, pues como es muy adolescente, pues os la traemos para ver esta foto adolescente y otras fotos adolescentes que vamos a comparar con esta otra foto cuando se nos quede aquí en nuestra imagen grabada. Observábamos la conducta autolesiva generalizada en pacientes diagnosticados de trastorno de alimentación de la unidad desde hace 2 años, más que desde hace otros años. Desde el año 2012 aproximadamente empezamos a encontrar que las pacientes llegaban autolesionadas en general y como una norma general. Nosotros trabajamos desde el año 2001 y esa conducta se había producido en unas situaciones muy puntuales, pero no como específica continua de todas y como algo muy normalizado y continuamente repetido. Dada la situación de este tiro, pensamos, bueno, pues a lo mejor esto parece que suena a que hay algo más detrás, que hay una moda o que hay algo que de alguna manera uno copia de otro. Bueno, ahí empezamos un poco a darnos una vuelta en la cabeza. Adolescencia y subcultura. Vamos a hablar un poquito de la adolescencia, qué pasa en la adolescencia y qué es esas subculturas que el adolescente necesita. Y luego también vamos a hacer una idea sobre el uso de nuevas tecnologías en adolescentes. Bueno, aquí tenemos simplemente aquí queremos hacer una comparación entre la prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria y la prevalencia que tienen en sí las autolesiones. Tenemos que los trastornos de conducta alimentaria están entre el 1 y el 3% de la población adolescente y jóvenes en ambos sexos, y el 4 o 5% en mujeres jóvenes y adolescentes. Sin embargo, podemos ver que la prevalencia en autolesiones es mucho mayor, con lo cual tenemos una población que se autolesiona sin tener que tener una patología, por lo menos alimentaria. Se pueden tener patologías de otros tipos o no tener ninguna patología, o simplemente ser adolescentes, entre comillas, sanos, que se autolesionan pues como un estilo de vida, una subcultura, que ahora veremos.
En las pacientes con trastorno de conducta alimentaria sí que es cierto que estos gestos, estas formas de gestionar su ansiedad o esta forma de gestionar sus frustraciones sí que aumentan, están entre un 25% y un 50% según el estudio de Svirkov en el 2007, y sí que hay una mayor prevalencia dentro de los trastornos de conducta alimentaria en el subtipo de bulimia nerviosa. Suelen ser un perfil de pacientes más impulsivas, con una necesidad de respuesta y de buscar el estímulo inmediato. Entonces sí que suelen ser más prevalentes, con más autolesiones las bulímicas que las anorexias de tipo restrictivo. Tenemos un proyecto de investigación, aparte del análisis cualitativo que os vamos a presentar ahora dentro de las redes y demás. Sí que tenemos un estudio abierto que queremos analizar cómo son el impacto de las redes sociales en las conductas autolesivas dentro de nuestras pacientes. Ahora no lo vamos a contar, simplemente hemos pasado una serie de cuestionarios a nuestras pacientes, tanto en nivel ambulatorio como en hospital de día y en hospitalización, con una serie de datos demográficos, tipo de enfermedad, tipo de conductas autolesivas, frecuencia, qué importancia tienen las redes sociales en el inicio y en el mantenimiento de ese tipo de autolesiones, y también esas autolesiones en relación con la imagen corporal y la distorsión de la misma. Pero bueno, cuando tengamos datos haremos otra ponencia de los mismos. Después, bueno, María Dolores empezará. La observación está de las diagnosticadas. ¿Quieres decir algo de las que vimos? ¿Cómo? ¿Quieres decir algo de las que estamos haciendo con conducta autolesiva, de las diagnosticadas? Vamos a hablar un poco de la adolescencia y subcultura. Bueno, la adolescencia vamos a hacer muy pincelada porque vosotros pues tenéis bastante conocimiento sobre el tema de la adolescencia. No vamos a entrar y a profundizar un poco en esos aspectos que como psicólogos y psicólogas la mayoría conocéis, pero sí que queremos hacer un poco una pincelada para unirlo con lo que vamos a continuar diciendo. Es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, y entonces hay un cuerpo que está en transformación y una personalidad en desarrollo. Se experimentan muchos cambios a nivel fisiológico, psicológico y social, y el adolescente ahí se enfrenta a la definición de su identidad, al desarrollo de un sistema de valores propio, anhela una mayor independencia del medio familiar y otorga cada vez más un papel muy decisivo al grupo. En la actualidad, los aspectos sociales, así como muy brevemente, simplemente por pensar, el cuerpo de las mujeres, y voy a hablar de las mujeres porque la mayoría de los pacientes que nosotros hemos encontrado, bueno, por supuesto que no hayamos encontrado en la literatura de los trastornos de comportamiento alimentario, se dan en una población adolescente femenina con un número mayor, el porcentaje es mayor y el 0,1 o 1% puede ser en chicos. Y por otra parte, que en ese grupo existe mucho la autolesión también. Y en muchas de las revisiones que hemos hecho, que vais a ver desde el análisis cualitativo, vais a ver que la mayoría son mujeres, muchas de las que están dentro de esos subgrupos dentro de la red social. Una reflexión importante que tiene que ver con lo que nosotros nos movemos continuamente en nuestro trabajo, que es que el cuerpo de las mujeres, en la sociedad en la que nos encontramos, cada vez más está expuesto a la observación de los otros, a la publicidad y a la propia autoobservación. Y que las mujeres ya no solo tienen que manipular lo que adorna el cuerpo, no solamente lo externo es lo que la sociedad de ahora dice que manipulemos, sino que también la apariencia, una feminidad mascarada, ¿no? Esa apariencia que en ese toca su propia intimidad, la propia intimidad de su cuerpo. ¿Qué es una subcultura? Pues una subcultura dice que es un grupo, se designa a un grupo de personas que comparten comportamientos, creencias diferentes a la cultura dominante de la comunidad, aunque pertenecen a ella. Se refiere a una manera colectiva de expresar las experiencias sociales mediante estilos de vida que son distintivos, con autonomía respecto de los adultos y en espacios y tiempos específicos. Es la necesidad de crear y expresar la autonomía, la diferencia con respecto a los padres y la necesidad de mantener otras identificaciones con los padres.
Para los adolescentes y el grupo de pares, el grupo de pares es una fuente de afecto, de simpatía, de comprensión, de orientación moral. Es un lugar para experimentar, para alcanzar autonomía. El tipo de subculturas que podemos encontrar dentro de los adolescentes, podemos encontrar emos, metaleros, mod, góticos, punk, skinhead, hippies, etc. Las subculturas surgen de la necesidad de los adolescentes de pertenecer a algo, de sentirse aceptados por un grupo de personas y, por tanto, compartir ideas y sensaciones. Algunos autores han empezado a investigar los factores potencialmente compartidos como concurrencia de los TCA y de las autolesiones. Y algunos marcan modelos conceptuales para intentar entenderlo y entender factores de riesgo, identificando algunos como más importantes, que pueden ser el trauma en la infancia, la baja autoestima, la crítica, trastornos afectivos y disociación e insatisfacción corporal. Como comportamientos autolesivos, ¿qué consideramos comportamiento autolesivo? ¿Qué es lo que es autolesivo y lo que se considera normal? Sí que es cierto que es una raya muy fina, es una línea que cuesta identificar muchas veces. Es un fenómeno difícil de entender. Sí que genera unos sentimientos de ambivalencia, tanto en profesionales de salud mental como en nuestro entorno social. Un corte, ¿cuánto de profundo tiene que ser? Un arañazo, el arañazo, cuando se pellizcan, eso es autolesión, no es autolesión. Es un poco complicado de dónde está, de definir cuál es la línea de rozar lo patológico o lo normalizado. ¿Cómo se definen los comportamientos autolesivos? Son conductas repetitivas, directas y socialmente inaceptables, que causan daños físicos menores o moderados. Inaceptables socialmente. Un arañazo, ¿cuánto de profundo es? Aún así no se define con cierta claridad. El primer artículo que definió los comportamientos autolesivos, donde en la primera vez que se nombraron, fue en 1935. Parece que es algo moderno, pero realmente ya se hablaba de estos comportamientos autolesivos. Menninger ya habló en el 1975. En un principio sí que los comportamientos autolesivos, el origen fue a partir de los trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque lo utilizaban como medida, como forma de gasto calórico. Es decir, si yo me hago un corte, hay un gasto energético para curar ese corte, con lo cual esto gasta el balance energético para las calorías es negativo y entonces adelgazo con los cortes. Sí que el origen de las autolesiones viene por la parte del trastorno de la conducta alimentaria. Nada, estaba comentando que el origen, sí que hay mucha relación actual entre trastorno de conducta alimentaria y autolesiones, pero que sí que es cierto que el origen de las mismas inicialmente en nuestras pacientes era con el objetivo de un gasto calórico mayor. Es decir, si tú te haces un corte, necesitas un gasto de energía para curar ese corte, con lo cual es un gasto añadido a nuestro gasto del día a día, con lo cual el balance energético es negativo y se adelgaza. Ese fue el origen dentro del trastorno de alimentación y uno de los orígenes más prevalentes de las autolesiones. La edad de comienzo de las conductas autolesivas es muy precoz últimamente, son entre los 10 y los 15 años. Nosotros en la unidad ya tenemos niñas de 10, 11 años con un trastorno de alimentación y con conductas autolesivas, pero bueno, ahora veremos que ya no pacientes, sino población normalizada. Con 10 años ya tenemos Facebook, ya tenemos Twitter, ya tenemos redes sociales y mostramos lo que nos hacemos en diferentes momentos. Sí que las autolesiones son más frecuentes en chicas, igual que antes hablábamos de otro tipo de adicciones dentro de Internet y demás. Las autolesiones las realizamos más las chicas. Sí que es cierto que los chicos que realizan autolesiones suelen ser de mayor gravedad, son más burrotes. ¿Qué tipos de autolesiones tenemos? Pues de todo tipo. Hay mutilaciones, hay desfiguraciones, hay mutilación de golpearse, quemarse, arañarse con cuchillas, con cuchillos, hay de todo tipo, de variado, más graves o menos graves. Algunas son más superficiales que otras y unas necesitan atención médica, pero la mayoría no necesitan atención médica o la solicitan a posteriori. Es decir, la mayoría de los adolescentes que se autolesionan no piden ayuda médica en ese momento, porque por vergüenza, por ocultamiento, cuando ya se infectan, cuando ya la quemadura les duele más y no se cura por sí misma, entonces a posteriori piden más ayuda médica, con lo cual implica una mayor gravedad de la demora de la curación.
Dentro, bueno, conseguimos, lo que hemos observado es el aumento del uso de las nuevas tecnologías de las nuevas tecnologías en adolescentes. Sí, bueno, vemos que existe un uso grande, como hemos ido hablando, de Internet, de móvil en la adolescencia. Y por otra parte, muchas veces la dificultad y la alarma por parte de los padres de no saber controlar el acceso y qué es lo que hay dentro. Nosotros cada vez nos encontramos más, como decía Mariate, pacientes que con 8 años están ya, bueno, nosotros cada vez estamos notando que el ingreso de nuestros pacientes se produce en edades más tempranas, que tenemos pacientes ingresadas ya de 10 años, 11, 12, 13, que la edad va bajando y que en esa edad que va bajando el uso de las tecnologías para iniciarse en el trastorno de la alimentación es bastante frecuente y que por otra parte también en lo que es lo paralelo, que es la autolesión, pues también han consultado páginas para continuar con ello. En pacientes que si rastreas un poco y ya logras tener confianza con ellas, te están contando que no se ha producido de ayer, sino que probablemente pues desde los 8 años, 9 años ya empezaron a consultar este tema. Bueno, la utilización de las nuevas tecnologías, y esto es un poco lo que queremos transmitiros, porque muchas veces pensamos que este tipo de autolesiones se producen en personas enfermas, en personas que tienen problemas, en personas que están mal. Lo que queremos hacer es una distinción en la población normalizada, que el uso de las nuevas tecnologías puede tener unas consecuencias positivas, puede ser útil para mejorar muchas situaciones, que también en la población normalizada puede tener unas consecuencias negativas, las que hemos ido hablando anteriormente, y otras, como las de ahora. Que las nuevas tecnologías también se pueden utilizar para crear una subcultura. Es decir, lo que vamos viendo es que los grupos que tenemos, grupos a la vista, que son nuestros grupos, estos que hemos estado denominando anteriormente, emos, punkies, góticas, rock, hippies, etcétera, pero que existe también debajo otros grupos que tienen también unas leyes y que tienen un funcionamiento paralelo. Es decir, que lo que queremos un poco transmitir es que lo que vemos es una cosa y luego existe dentro de la red líderes, ¿no? O sea, que existen grupos también de este tipo que vamos a ir viendo, que tienen seguidores, muchos que vamos a ir viendo, y que dentro de esos seguidores están los líderes. Y que esos líderes son los que vemos, analizando un poco los contactos, cómo se contactan, etcétera, cómo siguen al líder. O sea, cómo el líder manda unos mensajes y cómo el resto los continúa, los hace. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, lo que queremos ver es que esa subcultura que decimos que se da en el exterior también es una subcultura dentro de la red. Tú puedes pertenecer al grupo punky, al grupo tal, y se te nota por fuera, pero lo que queremos mostrar es cómo pertenecer a la subcultura de la red no tiene por qué notarse. Y por otra parte, podemos llevar, que es lo que vamos a ir viendo, una serie de símbolos que ocultan y que son solo propios de del propio grupo al que pertenezco. Y luego la patología, sería ya entrar en ese tema. Entonces hemos hecho una revisión de páginas web y redes sociales desde el punto de vista cualitativo y va a contárnoslo un poco Verónica. Bueno, pues lo que vimos al revisar las páginas web es que había un gran interés por los distintos comportamientos autolesivos y bueno, las páginas que fuimos pues viendo y buscando, pues la información que tenían pues eran, pues algunas eran informativas, ¿no? de las entidades públicas, de los portales de salud, de hospitales y también de entidades privadas. También habían muchas de asociaciones, de ADANER, de asociaciones también que están en contra de las autolesiones. Y bueno, programas escolares de intervención, artículos científicos, vídeos, que a ver si tenemos la posibilidad de ver uno, testimonios, que ahora los veremos, y las páginas ProAna y Mío. Dentro de las páginas Proanorexia y Probulimia, pues bueno, comenzaron en Internet en el año 2004 y han servido para poner en contacto a miles de adolescentes. Actualmente, bueno, miles de adolescentes que tienen TCA. Actualmente cuentan con millones de páginas y seguidores y bueno, las van cerrando y las van abriendo. O sea que cuando pillan alguna, ellas las cierran y vuelven a abrir otras. Y si tú pones en el Google Ana y Mía, pues te pueden aparecer 4.310.000 resultados. Son grupos que han creado su propio lenguaje, sus símbolos de identificación y códigos para alentarse a perder cada vez más peso. Y ahora lo vais a ir viendo. Bueno, la filosofía que ellas tienen se denominan princesas
y buscan la perfección como forma de justificar la enfermedad. Estos son pulseras que ellas se hacen, las Anas son rojas y las mías violetas, y así si se ven por la calle se pueden identificar entre ellas. Y bueno, utilizan los blogs y se ponen unos pesos meta, ponen trucos para bajar de peso, hacen carreras para adelgazar y sobre todo lo que buscan es ayudarse entre ellas. ¿No se me oye? Se ayudan entre ellas para llegar a la perfección. Bueno, dentro de las páginas tiene una serie de mandamientos, un credo, oraciones, las reglas, dietas, tips, que son, bueno, formas que ellas tienen, pues yo que sé, un tip, que tienes que comer de pie para poder adelgazar y cosas así que ellas se van poniendo y lo llevan a rajatabla. Y bueno, luego están las CISPOS, que son las modelos, o bueno, para ellas modelos que son la perfección y quieren llegar a ser como ellas, como estas chicas que hemos puesto aquí. Esta es una carrera para perder kilos y ahí veis, está todo sacado de internet, no es nada, no hemos hecho nada nosotras, son todo cosas sacadas de lo que ellos comparten. Y dice: hola princesa, les envío un gran saludo a todas, vamos a comenzar nuestra carrera de kilos, va a durar un mes como siempre, pero semanalmente cambiaremos la dieta, y así ellas pues se potencian esta conducta, se motivan para perder peso. Esta es la pirámide de Ana que ellas se han confeccionado. Y bueno, luego tienen un lenguaje propio que, bueno, pues Ana y Mía ya lo sabéis casi todos, pero luego paranoia Perry, ansiedad Ani, y entonces ellos ponen en el buscador estas palabras y se van encontrando los grupos y uno te lleva a otros. Bueno, luego tienen un lenguaje propio que se llaman wannabe, las chicas que identifican obsesivamente la belleza con la delgadez y valoran la estética por encima de todo. Las porcelanas están dispuestas a hacer cualquier cosa por perder peso y las string, además de perder el peso, pueden llegar hasta autolesionarse. Bueno, lo que hacen con las autolesiones es como una forma de transmitir sus sentimientos y de castigarse por fallar a Ana o Mía. El método empleado, pues ya lo explica Mariate, es la dieta del dolor, Sadoresia. Y bueno, hay una dificultad para manejar y gestionar el malestar psicológico. Se ocupan del dolor físico y así evitan prestar atención al dolor emocional. Esta es otra forma de identificarse, igual que antes tenían las pulseras, pues también lanzaron una campaña para identificarse y se tenían que hacer unas líneas en el brazo izquierdo o derecho según si estaban se autolesionaban o si eran Anas o Mías o si querían serlo o ayudar a alguna persona. Luego también tenemos personajes públicos que se autolesionan o tienen algún trastorno de alimentación, como Johnny Depp, que dice: mi cuerpo es un diario de mi vida, todo queda marcado allí. Angelina Jolie: todo lo que me alimenta me destruye, es lo que tiene tatuado ahí en el abdomen. Y ya sabes, eres joven, estás loca, estás en la cama y tienes cuchillos, no hay mucho más que decir, minimizó. También tenemos a más personajes famosos, pero una que está de moda actualmente es Miley Cyrus, que era la antigua Hannah Montana, que también se autolesiona. Bueno, luego la revisión de las páginas de redes sociales que hicimos, pues están todas estas que hay aquí. Y bueno, sí que más o menos me imagino que tendréis cuenta de Facebook, de Twitter. Sí que comentaros que las diferencias de Facebook y Twitter, que son las más utilizadas, es que Facebook se suele utilizar para un grupo de amigos, no es más íntimo. Y Twitter sirve más para divulgar la información. Entonces sí que encontramos aquí, cuando nos metimos en las redes a buscar, pues que las páginas de Facebook están totalmente abiertas, no tienen ninguna restricción para que todo el mundo las vea, está accesible a todos. Entonces, bueno, esto es lo mismo, es todo lo que fuimos encontrando. Esta chica, bueno, ya sabéis que Twitter y Facebook sirve para compartir fotos, para compartir vídeos, para compartir, bueno, pues textos, etcétera. Entonces, pues nada, mirad, yo encuentro muy lindo esto, ustedes no sé, y tienen hasta 87 personas que le han dado al me gusta, y ahí van poniendo hermoso, yo igual. Bueno, en Facebook también decir que se hacen sus propios grupos, se llaman pues Self Mutilation o Los Ángeles Caídos, para poder allí seguir compartiendo su información sin como quitando a la demás gente, ¿no? Quien quiera, ¿cómo se dice la palabra? No me sale. Como los grupos ya como que se limitan a ellos mismos, ¿no? Ya se quitan a los demás. Twitter, aquí tenemos a Vomitando Cuchillas, que dice: las cuchillas me llaman, piden a gritos que las deslice sobre mi piel.
No debes comer, me susurra el viento, pero como siempre llega tarde y yo me arrepiento. Lo importante de Vomitando Cuchillas es que tiene 23,7K, que son 23.700 seguidores, y ella sigue a 21.100. Y todos esos seguidores son gente que van en la misma temática, y además, como han dicho antes los compañeros, igual que en Internet os sale lo que más buscáis, pues libros o los juegos o tal, pues aquí te van saliendo toda esa gente que comparte todos los amigos y tienes un montón de amigos para agregarte. Yo contaron mi experiencia, que me cerraron la página del Facebook porque decían que no era un usuario real. Entonces, claro, como ya había tenido una trayectoria, me cogí un nombre que era muy identificativo tanto con anorexia como con las autolesiones, lo abrí de nuevas y lo cerré, pues eso se lo abrí un viernes. Cuando lo volví a abrir el lunes tenía 139 personas para hacerse amigos míos. Más cosas. Sí, Instagram. No, que le estaba comentando antes a Vero, porque yo también me abrí otra cuenta de Twitter y demás. Claro, ya no me meto, ya no. Y el otro día, cuando abrí esa cuenta de email, porque tenía otras cosas y demás, que no es la que utilizo habitualmente, sí que me tenía muchos mensajes como métete en Vomitando Cuchillas, tiene muchas cosas que ofrecerte, como no hacía mucho tiempo que no me metía, con una multitud de mensajes, de emails, incitando, vuélvete a meter, que hace mucho tiempo que no sigues a este tipo de a la gente que tenía en ese perfil de Twitter, que era pues Vomitando Cuchillas, que es la líder de Twitter en sentido de autolesiones, y otras similares. No solo es cuando tú te metes a Twitter, sino que si dejas de meterte te lo recuerdan en el mail, que habitualmente suelen ser mails, suele ser tu dirección de correo que lo utilizas para otro tipo de cosas. A mí me sorprendió mucho esto, que ya no solo es cuando yo de forma activa me meto a Twitter, sino que me lo recuerdan, que hace tiempo que no ves lo que está poniendo Vomitando Cuchillas. Otra cosa importante que se me ha pasado a deciros es que en Facebook, por ejemplo, sí que se pueden comunicar en tiempo real. Entonces tienen su chat, como sabéis todos, y ellos se cuentan ahí sus cosas, sus problemas y demás. Este Instagram ya sabéis que es una aplicación para subir fotos, y lo mismo, aquí la chica esta pues tiene 1.133 seguidores y 66 que sigue ella. Entonces fijaros qué cantidad de gente sigue todo esto. Esto es como un espacio, ¿no?, donde suben vídeos en internet, y aquí pues encontramos el de Ana y Mía Music, que pues las personas interesadas pues se han dedicado a recopilar todos los vídeos de todos los grupos que hablan de anorexia y bulimia, como una forma también de motivarse cuando están, ¿no?, en esta dura tarea de perder peso. Y a ver si va el vídeo. ¿Lo ponemos a la mitad? Vamos a ponernos uno. Sí, a ver si fuera. Porque hay muchísimos de este tipo. Creo que es interesante para ver un poco cómo es ese funcionamiento, ¿no? Lo que quieren transmitir, cómo se transmite. ¿Cómo se baja? ¿Se oye bien?
está Tour, que es la red social que más utilizan los adolescentes de hoy en día, y bueno, todas las fotos que habéis visto así que son como muy repetitivas, las hemos sacado de aquí de esta red social. Bueno, habla de autolesión, un secreto doloroso, y bueno, pues hablando un poco teniendo un espacio, ¿no?, para hablar de cómo se autolesionan y por qué. Y aquí pues lo mismo, gente que se escribe los textos, ¿no?, para saber cómo están otros, para ver por qué se han autolesionado, sus problemas y demás. Esta, por ejemplo, pues intenta que la ayuden, ¿no? Estas son las fotografías, no fotografías, sino los vídeos tan repetitivos que se ven en la página, en los distintos perfiles de Tour. Y bueno, luego está Axe, que es una red donde la gente se pregunta y se responde cosas, ¿no? Y no hace falta estar identificado para poder preguntarle a otro o para responder. Y entonces, pues nada, mirar aquí que te dice, ¿crees que has hecho algo en tu vida que te marcó para siempre? Dice, ojo, ¿qué has hecho? No, ¿qué te han hecho? Dice muchas cosas, creo que la primera vez que me corté, que vomité o que dejé de comer, entre otras. Si fueras un pájaro, ¿dónde volarías? Lejos de casa. ¿Qué hacer en un día de lluvia? Dormir. ¿Qué te falta? Una vida. Lo que más me duele es no poder hablar lo que me pasa. Se me hace bola por dentro. Bueno, luego las páginas Prosis, que al igual que las de Ana y Mía, también tienen sus credos, sus mandamientos, sus tips para autolesionarse. La temática es la autolesión. Y luego, bueno, dentro de las aplicaciones de los móviles, si tú buscas dietas para adelgazar, te aparecen un montón de aplicaciones para poder bajarte, para poder controlar el peso y todo eso. Y luego en Facebook divulgaron la página esta de My Best Friends, que es de anorexia, ¿no?, para adelgazar. Y aquí pues se ponen las inspo, las historias de algunas, las cosas importantes, las dietas. Y luego una cosa importante que está ahora también, que está saliendo de moda, es que tú buscas en el Google grupos de WhatsApp de Ana y Mía y te aparece un montón de gente que comparte su número de teléfono para poder hacer grupos de WhatsApp. Bueno, luego hay una página que ayuda a esta gente, ¿no? Pues igual que hablaba de la compañera que ayudaban a otras personas que tenían problemas con la red, pues aquí también ayudan a través de la red y en presencia a las personas que se autolesionan. Tienen un día mundial de la autolesión, que es el 1 de marzo, y etcétera, etcétera. Y esta página, que es El Mundo de Ana y Mía, aunque tiene el mismo formato que los blogs, pero aquí lo que se hace es contrarrestar lo que son los tips a nivel científico, lo que que son ideas mágicas, que realmente, o los peligros incluso que hay de realizar ese tipo de conductas, etcétera, etcétera. También está la página de protegeles.com, que bueno, pues ayuda a las personas que tienen problemas, ¿no?, con X en internet. No vamos a entrar en esta. Y bueno, ya lo que vimos de la incursión en las redes, pues eran los perfiles, las formas que tenían de contactar, de utilizar la página y los intereses tan reducidos que tenían y la gran cantidad de tiempo que les ocupa. Entonces, bueno, dentro de los perfiles ya habéis visto que la mayoría son anónimos y están relacionados con la autolesión o los trastornos de alimentación para poder encontrarse. Las fotos que suben, los resúmenes de los perfiles que tienen y frases motivadoras para que potencian la patología. Y luego, bueno, las formas de contacto que tienen, pues lo hacen para potenciar la conducta, para intentar ayudar a otras personas o simplemente por compartir sus experiencias porque necesitan a alguien que les escuche, que les entiendan. Y bueno, lo que hacen para utilizar la página como forma de obtener y compartir información sobre autolesiones, hay una toma continua de información, ¿no?, porque hay muchos estímulos. Luego contacta con otras personas que se autolesionan y forman estos grupos de los que hemos hablado, mantienen o disminuyen la conducta autolesiva. Luego hay una parte de validación social porque se sienten comprendidos y pertenecientes a un grupo. Luego están los participantes activos, que son los que promueven, los que divulgan la información, los que tienen este liderazgo, crean grupos, etcétera, etcétera. Y otros que son más pasivos, que se dedican a observar. Y lo que he dicho antes, que los intereses son muy limitados. Luego también hemos encontrado muchas fotos que como que se sienten culpables, ¿no?, con las madres. Dice, mamá, tu hija se corta, mamá, tu hija se odia, mamá, tu hija no está bien, mamá, tu hija es suicida, mamá, tu hija te necesita. Bueno, después de esta reflexión gráfica que nos ha hecho Verónica, la verdad es que sí que es cierto que esto es
no sé, diría el 0,05% de lo que hay en la red. Está lleno, y son miles de páginas, miles de gente, de perfiles. Es verdad que cuando te estás haciendo el trabajo de campo, estás viendo, la noción del tiempo se va. Decíamos que tenían que venir los perretes para decir, venga, que son las 8, que llevas 4 horas enredando, porque sí que vas de una página a otra sin darte cuenta. Nosotros somos profesionales y nos pasa. Una niña de 14 años, las matemáticas son mucho menos interesantes que todas esto que hemos mostrado aquí. ¿Qué pasa con este tipo de páginas? ¿Son delito? ¿No son delito? ¿Están prohibidas? ¿No están prohibidas? No son un delito. Sí que es cierto que cuando ciertas páginas se pasan de la raya, por decirlo así, sí que se pueden cerrar, incluso pues como a Vero, que le cerraron el Facebook, pero tú lo puedes abrir al día siguiente. Entonces se van cerrando unos blogs, se van abriendo otros que realmente son continuación, y quien está metido dentro de ese mundo sabe perfectamente, bueno, pues este está cerrado, este que tiene un nombre similar es la continuación. Incluso ellas también tienen sus propias claves para saber cómo se ha continuado un blog que se ha cerrado el día previo. Sí que hay que plantear que hay una apología de las autolesiones y el suicidio, y realmente no hay solución. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, yo hago guardias de psiquiatría, el 70% de las consultas son intentos autolíticos, autolesiones en adolescentes, y claro, realmente tú estás haciendo todo lo que sabes por potenciar la parte sana, potenciar la parte de la vida saludable, cuando realmente tu atención es media hora, 1 hora, como mucho, 1 hora y media, pero es que luego tienen el resto de los días, el resto del fin de semana con esto. Con lo cual nos planteamos qué es lo que realmente estamos haciendo, qué es lo que hacía poco tuvimos un suicidio, entre comillas, de un grupo de adolescentes. Nos llegaron las 4 con la sobreingesta, los cortes, porque habían quedado, claro, había una líder que es la que aquí hay que acabar con todo, vamos a hacer esto porque no sé lo que había pasado en el instituto. Las demás no eran enfermas, realmente no eran enfermas. Claro, los padres se agobiaron y a urgencias hasta las 4. Pero realmente la líder sí que, bueno, tenía sus cosas, pero las demás eran pues el grupo social que se había dejado arrastrar por una líder a los 15 años. Esto es patología, no es patología, está registrada en algún tipo de control, no hay control. Sí que la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía en 2008 elaboró, por un encargo de la Fiscalía de Madrid, como un intento de informe sobre el fenómeno proanemia, pero solamente proanemia. Por el tema de los PROSI, que son las self-injury, no está todavía controlado. Sí que son páginas, digamos, más actuales, con una elaboración más de menos tiempo en Internet. Entonces sí que las páginas pro autolesiones no tienen ningún tipo de control. Lo poco que tienen proanemia, porque ya tienen más experiencia en el campo, sí que no hay ningún tipo de control. Por lo menos no hemos encontrado nosotros. No sé si alguien tendrá alguna información más actual. Bueno, algunos no consideran que la mejor respuesta sea cerrar las páginas, otros optan por extraer las ventajas que proporciona Internet y ser más tajante, sobre todo con páginas de suicidio y autolesiones. Y a veces los intentos de suicidio y autolesiones parecen ser característicos de un problema, ¿no? Pero ahora lo que sabemos es que, aunque están existiendo y siempre han existido, ahora lo que más nos preocupa, y muchos autores ya lo están viendo, es los estadios más precoces en los cuales se produce. Bueno, quizá con esto un poco lo que queríamos y hemos ido reflexionando en este tiempo es que es un fenómeno global, el uso de las redes, específicamente en la población en general, pero en la adolescencia y la infancia, y que está extremadamente arraigado. Los estudios hablan de dependencia, de un efecto secundario normalizado que acepta que lo intolerable tiene que ser excluido de su grupo. Bueno, como veis, aquí tenemos a Barbie. Barbie, autolesiones. Yo me pregunto, cuando veamos este tipo de fotos y este tipo de utilizaciones de las figuras de la muñeca Barbie como representativa y el uso de las niñas y tal, ¿qué significa esto? ¿No? Quizá nos tiene que hacer pensar. Entonces, ¿cómo planteamos la prevención? Hablamos de prevención como si la prevención estuviese ahí como suelta o en medio
de la nada, cuando la prevención está incluida dentro de un contexto y dentro de una potenciación que tiene mucho más poder que la propia palabra, que tú vayas a un instituto, te vengan 4 padres, 4 chicos que les cuentan la película y que dicen, bueno, tú me cuentas lo que quieras, que ya haré yo lo que considere. ¿Cómo manejamos todo este tema dentro del proceso terapéutico? Para nosotros es muy importante esta cuestión, como profesionales, como clínicos, dentro de los servicios de salud mental. Entonces, pues hemos dicho, la presencia de autolesiones se da como en toda la población, en más población de la que nosotros pensamos. Por lo tanto, tenemos una necesidad de conocerlo realmente, no negarlo, que está sucediendo. ¿Cómo vamos a hacer y cómo tenemos que cuestionar realmente la prevención en centros educativos? Y cómo realmente tenemos que hacer un verdadero trabajo preventivo de nuevas tecnologías y su uso en la población, en los padres. Lo que sí que tenemos, y vamos a hacer un hincapié aquí que queremos resaltar, es que los profesionales de la sanidad, los docentes, los profesionales de los servicios sociales y en general todas aquellas personas que trabajen con niños y adolescentes en todos los ámbitos tienen que tener un gran conocimiento de los cambios sociales y tecnológicos y tener también una reflexión profunda sobre este tema y un conocimiento realmente profundo. Que tenemos que hacer reactualización de la entrevista con un paciente cuando nos viene por primera vez. Que tenemos que hacer una introducción en los pacientes adolescentes, en la anamnesis, en la recogida de datos, en la historia clínica, en la exploración de las relaciones interpersonales. Tenemos que ver qué tipo de relaciones interpersonales no las tenemos que pasar de pasada. O sea, ¿qué tal? ¿Sales con tus amigos no sé qué? ¿O vas a internet? No. Profundicemos en eso. Profundicemos que que viene aquí, este chico, esta chica que viene aquí, vamos a trabajar un poco con él, si necesitamos 1 hora, como necesitamos 2, para tomar confianza, porque al principio nos va a decir que no, pero luego al cabo de muy poco tiempo empiezan a hablarnos de esto. No empiezan a hablar. Y tenemos que escuchar, y tenemos que detenernos. ¿Con quién estás? ¿A quién conoces? Cuéntame. No preguntas cerradas, preguntas abiertas que nos permitan hablar y establecer un diálogo y que haya confianza para que nos lo puedan contar. La competencia entre las relaciones y la potencia del liderazgo de la red en el tratamiento clínico. Tenemos que comprender esto. Es decir, si tenemos grupos de WhatsApp de pacientes o grupos de WhatsApp de personas que potencian la anorexia, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos intentando extinguir un comportamiento con un método tradicional tipo psicología clínica de la técnica o el método que nosotros queramos utilizar sin tener en cuenta bien el proceso que está llevando esa persona en su vida normal? Por ejemplo, nosotros trabajamos, y con esto acabo yo, mi parte, si queréis decir alguna cosa. Trabajamos en grupos porque nosotros tenemos una unidad, nosotros trabajamos en una unidad y esa unidad tiene un hospital de 10 pacientes ingresadas. Ahora mismo tenemos 20 pacientes, tenemos 5 camas y 14 plazas de hospital de día, las pacientes con su diagnóstico y tal. Pero vamos a poneros un ejemplo. Desde hace poco tiempo, anteriormente esto por supuesto no pasaba, nosotros trabajábamos hasta que hemos detectado que nuestras pacientes estas tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Y dentro de su grupo de WhatsApp, todas aquellas indicaciones que nosotros podemos hacer, si existe un líder patológico, más enfermo, que potencie este tipo de comportamientos, pues todas las indicaciones que se trabajan terapéuticamente en un grupo de pacientes, luego hablan de ello en el grupo de WhatsApp o hacen cualquier otra cosa contraria completamente a la indicación que se está dando, el trabajo terapéutico que se está dando. Es necesario conocer todo esto de los propios pacientes, porque a veces parece que lo que estamos haciendo es un trabajo, estamos haciendo el primo. Por ejemplo, nosotros hablamos y hemos tocado este tema específicamente con ellas y les hemos dicho, sabemos que hay un grupo de WhatsApp, vamos a hablar sobre ese tema. ¿Y cómo es ese grupo? Bueno, entonces ellas ya empiezan a soltarse, empezamos a hablar de la importancia que tiene el proceso terapéutico y podemos volver de nuevo a trabajar con ellas toda esta cuestión y tenemos que trabajar muchos aspectos porque realmente lo que tenemos es un efecto potenciador social con una potencia que tiene las propias imágenes en la propia red y los mensajes sociales imperantes que también no solamente van a intervenir en el proceso y las relaciones interpersonales, sino que como relación, el proceso terapéutico es una relación, también intervienen en él. Entonces, nuestro trabajo es que los profesionales
preguntemos. Después de unas sesiones clínicas que nosotros hemos hecho respecto a este tema, nos hemos alegrado de ver que hemos cambiado algunos pensamientos y hemos cambiado algunas formas de intervenir de algunos de nuestros compañeros psicólogos clínicos y psiquiatras, que en las preguntas nos han dicho: ahora yo exploro mucho más y con profundidad todos aquellos aspectos relacionados con este asunto y también con el manejo de redes y con la influencia que tiene todo esto y la potenciación de todos estos aspectos para tener un conocimiento realmente. Ahora ya no me sirve preguntar, sales con amigos, te relacionas con tus padres, sino que tengo que intervenir directamente en el conocimiento de todo este mundo, que es muy importante. Es que si nosotros como profesionales vivimos ajenos a ellos, no vamos a tener un efecto terapéutico eficaz en ningún caso. No sé si queréis comentar alguna otra cosa o alguna pregunta o alguna cuestión. Sí que no. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Habéis dicho que a nivel legal, con una página web, por ejemplo, que trae licencia, no nos puede hacer nada para bloquearla, para quitarla, etcétera. Pero directamente la persona que quiere esa página web se le puede tomar una medida legal. La mayoría no. Vale, en el caso de vosotros, que tenéis cuenta, tenéis para y llegar a recibir varias solicitudes, las solicitudes, bueno, la información que tengo en email más llega desde un correo, se podría hacer Claro, yo me creo un correo aparte para esa. Claro, yo tengo mi Twitter y Facebook y no puedo utilizar ninguna cuenta de correo, por lo tanto tuve que crear un correo que me entendía y que después, por otro, que no sé para qué lo puse también, y me metí y tengo unos cuantos miles de mensajes y este correo no lo utilizo, y era todo de Twitter. Pero claro, yo puedo tener un correo y los correos que te llegan a ti, no sé si en el espacio temporal serán similares en cuanto a la misma persona, el mismo correo que mandaba. Pero es que no te lo mandan las personas, te lo mandan yo y Twitter. Como ve que esa cuenta no se abierta, es como que potencia que, claro, Twitter no diferencia si el contenido que tienes es de Reni o es de Yo sí que me quería comentar ahí una observación que me ocurrió, que fue que me mandaron un mensaje diciéndome: esta persona tal hay que bloquearla porque quiere quitarnos las páginas. Entonces, cuando ellos detectan que alguien no está en correlación con ellos, entonces lo que hacen es todo ese proceso de avisar a todos para que no cierren la página. Incluso también en estos grupos de Facebook sí que decían: vamos a ponernos un nombre menos específico, ya que estamos nosotros aquí metidos, para poder seguir nosotros potenciándonos. Y entonces se llamaron, yo que sé, ángeles blancos o ángeles, yo que sé, cualquier cosa, pero que no era tan específica de todos ellos. ¿Alguna otra pregunta? Habéis hablado de líderes. Es muy normal tener líderes en este aspecto y podría tratarse al final de la dependencia emocional hacia ese líder. Claro, hay que tener en cuenta que, como lo que hablamos al principio, lo tenemos que equiparar, que a veces nos cuesta, es muy difícil. Podemos entender el líder de un grupo social, de un grupo de amigos, y podemos decir, las chicas vienen y dicen: es que la fulanita es la que manda. Nosotros tenemos una chica que dice: la jefa, y tengo que hacer lo que ella dice, no sé qué. Pero a veces nos cuesta un poco más trabajo entender que en este tipo de sistemas también existen líderes. Que es, vomitando cuchillas es una líder. Porque además se ve dentro de cuando tú das vueltas alrededor un poco de los comentarios y de cómo las otras se dirigen a ella, se dirigen en ese sentido, como alguien muy experto, además que tiene mucho más visitas que el resto, que tiene mucho más comentarios que el resto, que de los demás siguen a esa líder. O sea, se estructura un sistema grupal dentro de la red en respecto a eso, y todos pues se producen las mismas situaciones emocionales que se producen en la vida real, pero con todo el otro sistema que está por ahí. Entonces, claro, muchas veces ellas se sienten muy mal. Entonces, es que, mira, por ejemplo, esto es una cosa que de WhatsApp, cuando ellas le dicen a otra: oye, mira, a ti lo que pasó el otro día en la terapia, o sea, ¿te das cuenta? No sé qué. Entonces le decimos: bueno, ya sabéis que todo esto es una información confidencial, que no se puede hablar, que hablamos aquí, pero bueno, ellas se la saltan.
porque además están en la etapa de saltarse cualquier indicación, ¿no? Pero cuando fulanita tú le dices a la otra, oye, lo que tú dijiste el otro día le molestó a fulanita, al decirlo fuera de un contexto terapéutico donde nosotros no podemos intervenir, el problema puede ser tremendo y esa misma cría viene el próximo día autolesionada. Entonces, bueno, por la influencia del grupo y de que la información que tú das, tú no puedes hacer nada con ella. Si tú estás sola en tu casa con tu WhatsApp y te mandan una cosa y te dice fea, no sé, por decirte algo, tú ahí no puedes, o te ignora porque no te ha contestado por 4 WhatsApp. En personas pasa, pero en pacientes vulnerables o mal. Entonces ahí aparece un poco pues, un sentimiento de exclusión que se produce en todo tipo de situaciones normales, pues también en esta red o en estos sistemas, ¿no? Que desde el Facebook no te conteste el otro a través de esto, y entonces eso genera. Entonces lo que tenemos que explorar es el funcionamiento y tener conocimiento, lo que queremos hacer hincapié es en el conocimiento del grupo, de dónde pertenecen nuestros pacientes, nuestros hijos, nuestros chicos, a qué grupos internos de esa red pertenecen, los conocemos, no los conocemos, pero no solamente nuestros hijos, nuestros pacientes, ¿no? Porque la potenciación de la indicación que vomitando cuchillas le dé, tiene a lo mejor más poder de que le diga yo. No, y sobre todo que también se normalizara. También vimos como simplemente como conductas, no sé qué era lo que hacía Justin Bieber, que si decía que si fumaba porros Justin Bieber, como que sus seguidoras lo habían vivido como algo perjudicial. Entonces para hacer una llamada de atención a Justin Bieber habían quedado no sé cuántas miles de seguidoras con autolesiones para decirle por favor no te drogues. Entonces, son grupos normalizados, son fans, son lo que vemos con los corazones pintados en la cara y la voz cortés en los underground. Son pacientes, pero también hay un numeroso grupo normalizado de niñas que no tienen ningún tipo de patología mental, pero que la autolesión es una forma más de su día a día. Autolesiones más leves, pero no dejan de ser autolesiones con la cicatriz esta es la cicatriz de lo del Justin Bieber, esta es la cicatriz de no sé qué, y todo lo tienen que estar por cicatrices. Porque yo también lo entiendo. Muy bien, muy bien. Damos por concluida la misa.